Buenos días a todos, un saludo muy especial a todos nuestros vigilados, aseguradores, prestadores, proveedores, entidades territoriales. Un placer nuevamente estar con ustedes con información importante de la Superintendencia Nacional de Salud. Ustedes son testigos de los esfuerzos que hemos hecho como superintendencia por generar herramientas, no solamente que les sirvan a ustedes para la toma de decisiones, sino que nos faciliten la información. Hace algún tiempo hicimos el lanzamiento de Superradar, una herramienta muy importante que es hoy utilizada por muchos de nuestros vigilados. En esa herramienta ustedes pueden ver, visualizar pagos, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, las peticiones, las quejas, los reclamos. Y hoy hacemos el lanzamiento de un nuevo módulo que tiene que ver con la cartera. Nosotros, desde la superintendencia, hemos venido implementando esta serie de herramientas. Herramientas que les permiten a ustedes, a los usuarios, a todos los actores del sistema, conocer la información financiera de las entidades administradoras de planes de beneficios, también de las IPS de nuestro país, públicas y privadas. Y con esto lo que seguimos buscando es transparencia, transparencia a través de la publicación de esta información. Información que necesitan todos para la toma de decisiones. Recordarán ustedes que en algún momento les conté que en algún momento un ministro de Hacienda me preguntó, ¿de qué tamaño es el hueco fiscal del país? Y yo le dije, no tengo ni idea. Depende de la fuente que se utilice. Respuesta que no debería ser. ¿Por qué? Porque deberíamos tener la misma información con las mismas fuentes de consulta. Y por eso nosotros somos conscientes no solamente de que hay que divulgar esta información, ponerla a disposición de ustedes a través de estas herramientas que las ponemos en nuestra página web, y eso va a permitir que se fortalezca la gestión de todos los actores del sector, porque eso nos va a llevar a tener prácticas con transparencia. Estas prácticas nos van a permitir tomar buenas decisiones. Hoy, ¿qué hacemos? Una revelación oportuna y precisa de toda la información que nos llega a la superintendencia. Con esto buscamos que haya fluidez en la información, pero también que, voy a ser reiterativo, que haya transparencia y que haya una mejor relación entre los actores, que se vaya generando de verdad esa confianza legítima que hasta hoy no tenemos en Colombia entre los actores. Vamos a tener o vamos a identificar y vamos a revelar para todas las partes vinculadas esa información que ustedes necesitan. Vamos a coordinar entre todas las instancias esa decisión de tener esa información y sobre todo vamos a incentivar el mejoramiento en ese procesamiento y en la calidad que tenemos para preservar la información que hoy ustedes necesitan. Entonces, nosotros obviamente seguimos resaltando la importancia que tiene las buenas prácticas de gobierno corporativo. Lo he dicho insistentemente por todo el país. Las mejores entidades que tienen los mejores resultados en Colombia son las que tienen un mejor gobierno corporativo. Eso es lo que tenemos que seguir promoviendo entre todos los actores. Ahora también tenemos que revelar la información, generar transparencia, códigos de integridad, entre otros que hemos venido impulsando desde la Superintendencia Nacional de Salud. Esto que estamos haciendo hoy genera no solamente confianza, sino que son buenas prácticas. Las buenas prácticas entre actores generan competitividad, una competitividad responsable. Les permite a ustedes no solamente identificar dónde tienen falencias, sino también consultar con oportunidad la información que nos llega a nosotros de los representantes legales, de los contralores, de los revisores fiscales, de los distintos vigilados. También nos ayuda a tener un mejor uso de los recursos financieros que manejamos en el sector salud para generar una legitimidad distinta en nuestro sector. Yo he sido uno de los grandes críticos de la falta de información para la toma de decisiones. Por eso el esfuerzo que ha hecho Tecnologías de la Información, lo que viene haciendo el equipo de Daniel, es tan importante. Hoy vamos a hablar de cartera. Este es un reporte interactivo que se va a poder consultar todos los resultados y el estado de la composición que tiene la cartera que está pendiente de cobro por parte de las entidades administradoras de planes de beneficios, la cartera que tienen con las IPS, con todas las IPS del país, públicas y privadas, y eso nos va a permitir entender cómo está el comportamiento de la cartera en todo el sistema general de seguridad social, una información que vamos a tener semestralmente. El reporte de la cartera semestral, como lo estamos sacando hoy, le va a permitir al usuario no solamente conocer la información que se está reportando, los estados financieros correspondientes a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar entre los distintos actores del sistema. La fuente de consulta permanente
para las mesas de flujo de recursos entre los actores hoy del Sistema General de Seguridad Social, que nos permite consultar estados financieros y también la cartera de la circular 030. Eso es lo que estamos utilizando hoy. Nos va a proporcionar información muy útil. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes poder hacer un seguimiento y poder tomar decisiones entre los diferentes actores del sistema. Este piloto que está lanzando hoy la Superintendencia Nacional de Salud para nosotros es vital. Vital porque, como se los he dicho, va a ser una fuente permanente de consulta. Acá es muy importante que los gremios, ahora con la presentación de Daniel, entiendan cómo va a funcionar, cómo vamos a hacer ese piloto de cartera, que es muy importante para nosotros y para la toma de las decisiones futuras del país. No es normal, como lo dije en estos días, que nosotros tengamos reportada una cartera y en el momento en que tomamos una decisión de fondo con alguna entidad, lo que nos reportan es más del doble de lo que nosotros teníamos reportado. Eso no es correcto. Nosotros por eso estamos haciendo esta prueba, por eso estamos haciendo este laboratorio y por eso hoy les doy la bienvenida a este nuevo módulo que va a estar, que implementa Superradar y es el módulo de cartera. Así que le doy la bienvenida a Daniel Pinzón para que les haga la explicación de todo lo que de estas herramientas que venimos desarrollando en la Superintendencia Nacional de Salud y darle una felicitación también a Daniel y a su equipo por el esfuerzo que estamos haciendo por mostrarle transparencia al país con la información financiera. Adelante, Daniel. Súper, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Les habla Daniel Pinzón, director de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud. Efectivamente, como les dijo el superintendente, la superintendencia está trabajando en su portal de información que decidimos llamarlo el Superradar. El Superradar hace año y medio cuando empezó, hace 2 años ya cuando empezamos con el tema de la pandemia, pusimos a disposición del público en general los pagos realizados por las EPS. Estos pagos ¿en qué están invirtiendo o cómo están gastando los recursos del sector salud, las EPS? Lo pusimos público de manera que todos sepan cómo están fluyendo los recursos del sistema. También pusimos a disposición un informe didáctico sobre las PQRs, peticiones, quejas, reclamos que recibe la superintendencia, pues en el cual ustedes pueden comparar EPS por EPS, pueden comparar los departamentos, pueden ver diferentes mapas, pueden ver los diferentes macromotivos y pasamos de ese Excel que teníamos publicado a un informe totalmente interactivo con el cual ustedes pueden, voy a decirlo muy entre comillas, pueden jugar con la información, pueden manejarla y pueden ver qué es lo que está pasando en el país. También publicamos el informe de gobierno corporativo, que es el que nos muestra de esa información que nos están reportando nuestros vigilados, cuáles son las buenas prácticas que han adoptado. Finalmente tenemos que lo hemos anunciado ya varias veces, que es el observatorio de cartera. La idea de este observatorio es que todos como sistema tengamos la misma información. En nuestras mesas de flujo de recursos, en nuestras jornadas de conciliación o cuando vienen acá a la superintendencia a hablar con el superintendente, siempre tenemos diferentes cifras. Una cosa nos dice la EPS, otra cosa nos dice la IPS y otra cosa nos dicen los gerentes de cada una de estas entidades. ¿Por qué? Porque hay una información reportada en estados financieros. Hay otra información reportada en la circular 030. Pero más grave aún, y es que el gerente tiene una información distinta. Entonces, este esfuerzo que está haciendo la superintendencia es poner a disposición de todo el público en general la información de estados financieros por tercero, tanto de las EPS como de las IPS, como lo hicimos en el módulo de pagos del Superradar. Saber a quién se le está pagando, en este caso es saber a quién se le está debiendo, independientemente del tipo de proveedor. Voy a permitirme compartir con ustedes pantalla para mostrarles el módulo de cartera que estamos implementando en el Superradar. ¿Me confirma, por favor, David, si ya lo ve? Listo, perfecto. Entonces, las fuentes de información. Fuentes de información para el observatorio de cartera. Tenemos la información reportada por estados financieros a la Superintendencia de Salud
por las EAPB, todas las entidades administradoras de planes de beneficios, y por las IPS privadas, que son las que reportan información a la superintendencia. Tenemos acá los anexos auxiliares a los estados financieros, que son el FT04, que son las cuentas por pagar, y el FT003, que son las cuentas por cobrar. Y desde las IPS públicas trabajamos a través de la plataforma SIJO. Información dispuesta por el ministerio nos da acceso a esta información, de manera que nosotros podemos complementar los reportes de la superintendencia con el sistema de información hospitalaria. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un reporte de la circular 030. De nuevo, reporte que nos pone a disposición el ministerio y podemos complementar nuestra información. Diferencia entre ambos reportes. Las diferencias son bastante grandes, lo decía el superintendente. Nos están reportando por circular 030 casi el doble o en algunos casos más del doble de la cartera o cuentas por cobrar que tienen los prestadores reflejados en sus estados financieros. Entonces, la idea de esto es que podamos hacer la comparación no solo entre actores, sino también en el mismo actor. ¿Qué tiene reportado en un lado y qué tiene reportado en el otro? Como lo decía el súper, esto es un piloto que estamos haciendo. Vamos a dejar unos meses, lo vamos a publicar el día de hoy con este lanzamiento, pero lo vamos a dejar en una versión de pruebas mientras recibimos comentarios, mientras ustedes manejan la información y vamos mejorando cada vez más esta herramienta. Vamos a tener dos módulos principales. El primer módulo es el de EAPB. Este módulo, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la información reportada por las entidades administradoras de planes de beneficios. Dentro de este módulo vamos a tener 4 submódulos. El primero, cuentas por pagar de las EAPB. El segundo, las cuentas por cobrar. Un tercer módulo que nos va a mostrar el detalle de estas cifras ya por tercero. Y un cuarto módulo que nos muestra los indicadores de las EPS en términos de cartera. Por ejemplo, cuánta cartera está concentrada en ciertos prestadores, proveedores, cuánto de esa cartera dependen los proveedores, es decir, cartera respecto al activo, y otros que ya vamos a ver más adelante. Los que están familiarizados con SuperRadar, con el módulo de pagos, saben que vamos a tener unos filtros generales, filtros de año y periodo, es decir, el mes del año que estamos interesados en analizar. En este vamos a tener unos filtros adicionales, que es el tipo de EAPB. Si son EAPB, EPS es régimen contributivo, EPS que explotan ambos regímenes, operan ambos regímenes, el contributivo y el subsidiado, EPS inactivas, EPS del régimen subsidiado, otras EAPB inactivas, regímenes especiales y las entidades adaptadas. Entonces, para efectos de este ejercicio, con la información completa, para que podamos tener una comparación, una mejor comparación entre EAPBs e IPS, vamos a trabajar con las cifras a junio de 2021. ¿Por qué? Porque las cifras de las IPS públicas aún no han sido publicadas, aún no tenemos esa información, de manera que cuando esté, la incluiremos dentro de nuestro informe. Entonces, veamos qué nos han reportado las EAPB, todas, en junio de 2021. Nos reportaron unas cuentas por pagar de 30.4 billones de pesos. Estamos acá hablando del pasivo completo de las EAPB, no de unas deudas con un actor específico, que es lo que vamos a entrar a mirar. De esos 30.4 billones de pesos que nos reportaron, tenemos 10.3 billones de pesos reportados en deuda o cuentas por pagar con IPS privadas. Estamos hablando del 33%. Tenemos 7.2 billones de pesos
en acreedores no identificados. Estos pueden ser, de nuevo, como tenemos acá, todos los proveedores de la CAPB, pues otros que no hacen parte o que no están clasificados dentro del sistema. Pueden ser los que están en el gasto administrativo, pueden ser servicios financieros u otras actividades relacionadas con la operación de una entidad. Tenemos cuentas por pagar reportadas con las IPS públicas por 3.72 billones de pesos. Y el siguiente rubro más grande son deudas de EPS con EPS inactivas, 2.3 billones. EPS del contributivo 1.6. Bueno, ahí pueden ver todos los acreedores o los terceros de esas cuentas por pagar. Cuando analizamos estas cuentas por pagar por las EPS, tipo de medida, y quiero hacer una aclaración, estas son las EPS que tenían alguna medida especial al 31 de diciembre, no exactamente al corte que estamos seleccionando, sino al corte que estamos consultando. Entonces, no tienen ninguna medida especial, 19.2 billones de pesos, vigilancia especial 8.9, toma de bienes, saberes y negocios 1 billón y programa de recuperación 508 mil millones de pesos. Recuerden que este dato de acá, de las EPS que no tienen o entidades que no tienen medida especial, ninguna medida especial, ha venido aumentando en relación a las demás por las decisiones que ha tomado la superintendencia. Podemos ver las EPS que más tienen o más concentran esta deuda. Tenemos a Medimás con 19%, tenemos Saludcop, recuerden, es una entidad inactiva, 12%, Medimás también en este momento una entidad inactiva, 7%, Sanitas 7%, Salud Total 6%, Comeva 5%, también inactiva, Sura 5%, Salud Día 4%. De nuevo, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El número de afiliados que tienen las EPS. No es lo mismo comparar una entidad de 8, 7 o 5 millones de personas con una entidad de 1 millón de personas. Entonces, esas son cosas que debemos tener muy claras al momento de leer estas cifras. Vamos a ver, en la parte de abajo de esta página, encontraremos la edad de las cuentas por pagar. En el color verde vemos las cuentas por pagar menores a 60 días, color azul, las cuentas por pagar entre 60 y 90, el café, deudas entre 90 y 180 días, el naranja entre 180 y 360 días y el verde, cuentas mayores a 360 días. Esta sería la primera parte. Acá ustedes pueden ver todas las EAPB y pueden hacer diferentes comparaciones de ellas. Un paréntesis acá, vamos a recibir cualquier inquietud, la recibimos a través del chat. El equipo de la superintendencia está pendiente y solucionaremos las dudas o inquietudes al final de esta sesión. Si hay alguna inquietud que de pronto no quede solucionada en este evento, lo solucionaremos o lo publicaremos a través de nuestra página web. El siguiente módulo son las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque es que no podemos ver únicamente un lado de la ecuación. Tenemos que ver también qué es lo que tienen por cobrar las entidades. En este caso, pues volvemos y seleccionamos junio de 2021, que nos va a mostrar que todas estas entidades que tenemos acá las tenemos todas seleccionadas, tienen unas cuentas por pagar de 16.4 billones de pesos. Fíjense que es casi la mitad de lo que tienen por pagar. Esos 16.4 billones de pesos tienen un deterioro de 3.67 billones de pesos y tienen unas cuentas pendientes por radicar de 917 mil millones de pesos. ¿Con quiénes tienen esto? El rubro más grande es Conadres o SIGA. En ese momento, recuerden que con todo el saneamiento de punto final, saneamiento de cartera que ha tenido el sistema, este valor ha bajado considerablemente. En junio nos estaban reportando 7.5 billones de pesos. Tenemos otro rubro grande con entidades departamentales, 1.3 billones de pesos. Y
Otro rubro grande con IPS privadas, 2.2 billones de pesos. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser anticipos no legalizados por parte de las IPS o puede ser de pronto también deuda por otras situaciones que en la relación comercial entre ambas entidades. Y las IPS públicas tienen 955.000 millones de pesos en cuentas, bueno, las EPS tienen cuentas por cobrar 955.000 millones de pesos a la red pública. Esto es muy importante porque no podríamos ver, como les dije hace un momento, una sola parte de la ecuación. Tenemos que ver como una cartera neta entre actores. Top 10 de deudores. Entonces tenemos acá cuáles son los principales deudores de esa CAPB y la edad de las cuentas por cobrar. La vamos a ver acá. El siguiente módulo, como les mencioné, es el detalle por las diferentes cuentas. Este detalle se nos demora un poco cargando porque tiene toda la información desagregada. Esperemos un segundo. Ya. Listo. Entonces acá vamos a tener, seleccionamos de nuevo el año, el periodo. Vamos a tener, recuerden, los 30.4 billones de pesos en cuentas por pagar. Tenemos en las cuentas por cobrar, también tenemos esta parte de acá. ¿Y qué vamos a ver acá? Si nosotros seleccionamos alguna entidad, nos va a salir el ID del acreedor, cuánto tiene la EAPB, que es esta parte de acá, registrado en el estado financiero, tanto en cuenta por pagar como en cuenta por cobrar, y hablamos de una cartera neta. Y también nos va a mostrar ese acreedor que tiene registrado en sus estados financieros en la cuenta por cobrar y en la cuenta por pagar. Podríamos hacer un filtro acá para ver, por ejemplo, en los acreedores las IPS públicas y ahí podemos ver que nos están reportando cada una de las entidades. Las que están acá en blanco es porque no están haciendo reporte a esta superintendencia o a la plataforma por la que deben hacer el reporte. Entonces, esto también lo que nos ayuda es hacer un seguimiento de quién está reportando y quién no está reportando en este sistema. El último módulo que tenemos en la CAPB es el de indicadores de EPS. Vamos a ver unos indicadores, generales. Uno que nos va a mostrar el total de la deuda por afiliado, ¿sí? Pensemos en una deuda per cápita. Un promedio de días de mora. De nuevo, ustedes pueden seleccionar acá la EPS o la entidad de interés y saldrán los indicadores de esa entidad. ¿Cuánto representa en las IPS esa deuda respecto al activo o esa cuenta por pagar respecto al activo de las IPS? ¿Cuántas IPS esa deuda le representa más del 30%? ¿Por qué el 30%? Porque desde la teoría financiera, cuando yo tengo concentrado más del 30% de mi activo en una cuenta por cobrar con un acreedor, prácticamente yo dependo de ese deudor, perdón. Yo dependo de ese deudor. Al depender de ese deudor, lo que pase con esa entidad prácticamente va a ser un efecto contagio hacia el acreedor. Entonces, acá tenemos el número de IPS donde la deuda representa más del 30% de los activos de las IPS. Y vamos también a tener el número de IPS acreedoras en esta evaluación. Recuerden que acá, como no tenemos la información completa de todas las IPS a diciembre de 2021, este dato que ven a diciembre es parcial. No sé, David, si tengamos alguna pregunta en el chat hasta el momento. Kevin, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Entonces, continuamos con el siguiente módulo.
El siguiente módulo es un módulo más corto. Es el módulo que proviene o está diseñado con la información reportada por las IPS. Entonces, como les mencioné, de nuevo el análisis o la presentación que estamos haciendo la vamos a hacer sobre junio de 2021. En este módulo o en esta parte del informe que van a ver primero el total de IPS que tienen reporte en el periodo seleccionado. ¿Por qué? Porque como sector, de acuerdo con REPS, tenemos habilitadas cerca de 10.000 IPS. ¿Sí? Entonces, hay varias IPS que no han hecho los reportes que deben hacer. Seguimiento que estamos haciendo como superintendencia que seguramente van a terminar en acciones de control por parte nuestra. Y seguimiento que también debería estar o deberían estar realizando las entidades territoriales en su supervisión de la red del territorio. ¿Qué es lo importante acá? Que estas entidades que nos están reportando concentran más del 92% de los servicios que presta este sistema. Es decir, aunque veamos que hay varias entidades que no han reportado, el efecto de esas entidades, al ser tan pequeñas dentro del sistema, no es tan alto en los datos generales del sector. Sin embargo, esto no es una excusa para que ellos no reporten, tienen que hacerlo y la superintendencia le está haciendo seguimiento a esto. ¿Qué filtros podemos realizar acá? Primero, naturaleza jurídica de la IPS. Podemos seleccionar IPS que dentro del mismo NIT tienen una EPS, IPS mixtas, IPS privadas, IPS públicas o, de nuevo, que tienen también un régimen especial. El departamento de la IPS, al igual que lo mostramos en el informe de pagos, acá el departamento al que le asociamos la IPS es si esa IPS opera o está habilitada solo en ese departamento. Si la IPS está en más de un departamento, lo tomamos como IPS habilitadas en varios departamentos, que es esta casilla que ven acá. También, ¿qué podemos analizar? El tipo de deudor. Si son dispositivos médicos e insumos, dispositivos médicos, insumos y operadores logísticos, gases industriales y medicinales, industria farmacéutica, ADRES, FOSIGA, las aseguradoras del SOAT, aseguramiento privado, dispositivos médicos e insumos, entidades adaptadas, entidades departamentales, municipales, EPS del contributivo, el contributivo subsidiado, EPS inactivas, EPS del subsidiado. Fíjense que acá ya tenemos otras actividades económicas como estadía, tiquetes, alimentación, generadores de recursos, gestores farmacéuticos, bueno, en fin, pueden ver todas estas clasificaciones que logramos obtener de un convenio que tenemos con el RUES, mirando las actividades económicas de cada persona jurídica. Y los filtros típicos que hemos estado hablando, el año y el periodo. ¿Qué nos reportaron estas 4.184 IPS? Nos reportaron unas cuentas por cobrar de 40.59 billones de pesos. ¿Distribuidas de qué manera? 7.6 billones de pesos a EPS que tienen régimen contributivo, régimen subsidiado, 6 billones de pesos a EPS inactivas, 4.2 billones de pesos a EPS del régimen subsidiado, 5.1 billones de pesos a EPS del régimen contributivo. Bueno, podríamos seguir mirando la distribución, pero continuemos con la presentación. Podemos ver el top 10 de deudores o de las cuentas por cobrar que tienen las IPS a los terceros. De nuevo, encabeza, en este caso, la lista nueva EPS con un valor de 4.3 billones de pesos. Medimás con un valor de 1.9 billones de pesos, Comeva 1.4 billones de pesos, Café Salud 1.1, Famisanar 1.1, Cobo Salud. Bueno, ahí ustedes pueden ver los diferentes deudores de las IPS. En esta tabla de acá, ¿qué pueden analizar? Pueden analizar
que tienen reportado las IPS, que es esta parte de acá, en sus estados financieros, en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar y una cartera neta para los diferentes tipos de proveedores que les mencionamos en la parte de arriba. Y en la parte derecha de este cuadro, o en parte derecha de sus pantallas, pueden ver lo que tiene reportado en los estados financieros el deudor. Miremos en las EPS del contributivo. Por ejemplo, las IPS tienen 5.1 billones de pesos en cuentas por cobrar y 770 mil millones de pesos en cuentas por pagar. Seguramente, de nuevo, anticipos no legalizados. Esto nos deja con un total, una cartera neta de 4.3 billones de pesos. Pero ¿qué nos reportaron esas mismas EPS? Nos reportaron un total de 2.4 billones de pesos en cuentas por pagar, un total de 595 mil millones de pesos en cuentas por cobrar. Eso nos dejaría una cartera neta de 1.8 billones de pesos. Fíjense que en este caso estamos viendo una diferencia entre uno y otro cercana a los 2.7 billones de pesos, cifras que tenemos que conciliar como sector. El siguiente módulo, bueno, recuerden que de esto, importante este dato de acá, de esto que les estoy mostrando, hay 4.3 billones de pesos pendientes por radicar. ¿Por qué les digo que es importante? Porque esto es deuda que ya está registrada en una cuenta por cobrar por parte de la IPS, pero que aún no ha sido conocimiento del deudor. Entonces, es muy importante que para los análisis tengan esto en cuenta. Y el siguiente módulo es la cuenta por cobrar en detalle de la IPS. Esperemos que abra, por favor. En el detalle de la IPS, ¿qué vamos a tener? De nuevo, los mismos filtros que les acabo de mostrar, la naturaleza, el departamento, pero acá podemos filtrar una IPS de interés. ¿Para qué? Para ver con quién tiene registrada deuda esta IPS o cartera, algún tipo de cartera, ya sea una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Podríamos digitar el NIT o podemos buscar acá, ya sea seleccionar de acá una casilla o digitar en esta parte de acá un nombre, no sé, San Pedro, por ejemplo, entonces nos va a salir qué entidades tienen ese nombre. Para efectos de la presentación, yo no voy a hacer ningún filtro. Eso se los dejo de tarea a todos ustedes. Entonces, de nuevo, seguimos hablando acá de los 40.59 billones de pesos en cuentas por cobrar, de los cuales 4.3 son pendientes por radicar y tenemos 1.4 billones de pesos en deterioro. De nuevo, la misma distribución que vimos ahorita, pero lo importante es que vamos a tener esta tabla de acá. ¿Qué nos va a mostrar esta tabla de acá? Nos va a mostrar cuánto tienen en estados financieros las IPS, ¿sí? ¿Cuánto tiene registrado el deudor? ¿Y cuánto tienen en circular 030? Entonces, en este momento, estas cifras, por el filtro que yo tengo, no son comparables porque pues no todo el mundo tiene la circular 030. Vamos a filtrar entonces el tipo de deudor. Enfoquémonos en las EPS, contributivo, subsidiado, contributivo y subsidiado. Dejemos estos tres filtros de interés y vemos cómo cambia el informe. Ya no tenemos una deuda de 40 billones de pesos, sino unas cuentas por cobrar de 17 billones. Nos va a salir el top de los deudores y en esta parte de acá, fíjense, leamos qué nos están diciendo las IPS. En sus estados financieros, las IPS nos están diciendo, tenemos una cuenta por cobrar de 17 billones de pesos. Y tenemos una cuenta por pagar de 1.7 billones de pesos. Eso nos deja una cartera neta, según estado financiero de las IPS, de 15.2 billones de pesos. ¿Pero qué nos están diciendo los deudores? Tenemos
una cuenta por pagar de 10.3 billones de pesos y una cuenta por cobrar de 3 billones de pesos. Eso nos deja una deuda neta de 7.3 billones de pesos. Pero vean el problema que tenemos como sector. Circular 030, las mismas IPS nos están reportando 30.2 billones de pesos en cuentas por cobrar. O sea, comparemos 30.2 versus 17 billones de pesos que tienen en estados financieros, lo que decía el súper, casi el doble. Y las EPS que nos están, o la entidad responsable de pago nos está reportando 14.5 billones de pesos en circular 030 versus 10.3 billones de pesos que tienen reportados en estados financieros. De nuevo, la idea de esto es que todos tengamos la misma información, que todos nos sentemos a ver, a conciliar estas cifras, pero con qué tengo yo en estados financieros, qué tengo yo en circular 030. Primero, concilien las cifras al interior de cada entidad. Que la cifra que tienen en estados financieros sea la misma que tienen en circular 030 y sea la misma cifra que tenga el gerente o representante legal de la entidad. Porque hoy esas tres cifras son diferentes. Finalmente, podemos ver la edad de las cuentas por cobrar por deudor y cómo están distribuidas estas cuentas por cobrar en esta última parte a entidades territoriales. Cómo está distribuida esa cuenta por cobrar de las IPS a las entidades territoriales en todo el país. Eso es este nuevo módulo que estamos lanzando el día de hoy con el señor superintendente, toda la superintendencia, con el apoyo también del ministerio en que nos ha compartido todas las cifras y ha estado en disposición también de tener este módulo como sistema. Súper, este sería el lanzamiento. Muchas gracias a todos los asistentes. No veo que tengamos preguntas. Igual podríamos dar, ¿perdón? ¿Tenemos preguntas, Kevin? Listo. Entonces, porfa, vamos a parar un segundo la transmisión mientras revisamos las preguntas y volveríamos para solucionarlas acá. Bueno, recibimos 5 preguntas a través del chat. La primera de ellas es que el módulo no incluye las direcciones territoriales de salud deudoras. Acá, recuerden, lo vimos en el último módulo, en las cuentas por cobrar de las IPS. En las cuentas por cobrar de las IPS sí tenemos cuánto tienen por cobrar a las entidades territoriales. Igualmente, en el módulo de las EAPB, cuánto tienen por cobrar a las entidades territoriales. En este momento no contamos con la información desde la entidad territorial, pues en el informe seguramente es una evolución que va a tener este informe más adelante. El siguiente punto es si la información se puede descargar y ver por departamentos. En este momento no es posible descargar esta información. Por departamentos sí se puede ver haciendo los filtros que les presenté en el informe. A diferencia de la información que tenemos publicada en pagos sí se puede descargar toda la base de datos. En este módulo aún no se puede descargar. Estamos haciendo todas las revisiones jurídicas y técnicas de pertinentes y en caso afirmativo pues lo tendremos más adelante. Había entendido que iban a reportar los estados financieros de cada actor. Los estados financieros de nuestros vigilados los encuentran en la página web de la superintendencia. Siempre los hemos publicado, tenemos publicados, si no estoy mal, desde el 2008, tanto para aseguradores como para prestadores y generadores de recursos. Para la mayoría de nuestros vigilados está reportada esa información en nuestra página web. ¿Con qué periodicidad se espera tener la actualización de la información? Como lo dijo el señor superintendente, esta es una información que vamos a reportar semestralmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenemos información, nosotros tenemos información de todas las entidades de aseguramiento mensual, pero de los prestadores de servicios de salud no la tenemos toda con la misma periodicidad. Tenemos una parte mensual, tenemos otros trimestrales, tenemos otros semestrales. Entonces, eso, pues la idea es que tengamos toda la información, lo vamos a reportar o actualizar
semestralmente. La información de entidades territoriales como ERP se puede visualizar con la herramienta. Efectivamente, en la última parte de la presentación lo pudieron ver. Sí se puede visualizar. Se puede visualizar desde las cuentas por cobrar que tienen los prestadores y también desde las cuentas por cobrar que tienen los aseguradores. Por favor, nos comparten el link del Power BI para consultar. Claro que sí. De nuevo, lo vamos a hacer público. Lo encuentran en www.supersalud.gov.co, nuestra entidad, cifras y estadísticas, estudios sectoriales, y ahí encuentran todo el superradar. Los informes que les mencionábamos, el informe de pagos, el informe de PQRD, el informe de contratación, el de gobierno y el lanzamiento que estamos haciendo hoy de las cifras de cartera. Bueno, acá hay otras preguntas. Voy a aprovechar el espacio, los 5 minutos que nos quedan. ¿Existe algún comparativo de las cifras de cartera o estados financieros entre diferentes vigencias y en ese caso los datos tendrían algún tratamiento económico? Bueno, cuando hablamos de comparación, la herramienta nos permite ver diferentes periodos, entonces ustedes mismos pueden hacer sus comparaciones. Importante, nosotros como superintendencia hemos en los últimos 5 años reportado o publicado el informe de cartera del sector. En ese informe ustedes pueden encontrar, es un informe escrito, pueden encontrar esas comparaciones. Algún tratamiento económico, generalmente cuando uno compara las cifras, uno siempre tiene que deflactar, hacer deflactaciones, o sea, tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y también todo el tema de deterioro de las cuentas por cobrar. Importante que en el informe circular 030 se puedan incluir los pagos que se tienen aún sin detalle de pago por parte de las EPS. Recuerden, este informe en este momento es únicamente lo que tienen registrados en cuentas por pagar y en cuentas por cobrar. No estamos haciendo un detalle adicional. Este ya sería otro informe, un informe específico, imagino yo, sobre las mesas de conciliación y mesas de circular 030. Hay lista de asistencia con el evento, con la lista del evento, como es un evento en vivo, podemos saber quién se conectó. La conclusión de la deuda neta es 15 o 7 billones. ¿Cuál es la final? De nuevo, depende de los filtros que ustedes realicen. Recuerden que la cuenta por pagar de las EPS ascendía, si no estoy mal, hacia 30 billones de pesos y las cuentas por cobrar de las IPS a 40 billones de pesos, pero depende del tipo de actor que ustedes tengan interés. Por eso es importante los filtros que tiene el informe. No podríamos hablar si la deuda neta es 15 o 7, no, depende de qué estamos hablando, con quién, con qué actor. Se puede conocer la información de los deterioros desagregados, solo el total, solo el total. El informe, el deterioro por tercero no se va a dar a conocer, eso es política contable de cada entidad. Entonces no lo vamos a publicar, publicamos el deterioro total. Se deben incluir las entidades en liquidación en este reporte, ya que actualmente se encuentran las carteras, así se encuentran deterioradas efectivamente. Como lo mostré en la presentación, tenemos unos filtros de EPS inactivas. EPS inactivas, ahí están todas las EPS en liquidación o que se retiraron del sistema. ¿Cuándo estará la información de estados financieros de EPS cierre de 2021? Recuerden, esta información tenían que reportarla los vigilados a 20 de febrero de 2022, el cierre. Como superintendencia ampliamos este reporte. Tuvimos unos inconvenientes con la plataforma, de manera que nos tocó ampliar la fecha de reporte. Estamos realizando todos los análisis correspondientes antes de publicar esta información. ¿A qué se debe que no todas las IPS reporten? Actualmente, ¿de cuánto es la cobertura de reporte de las IPS? Lo mencioné en la presentación, tenemos 10.000 IPS, cerca de 10.000 IPS registradas en REPS. Tenemos reporte de 4.700, si mal no me falla la memoria, pero por eso yo hice la acotación que estas 4.700 concentran cerca del 95% de los servicios del sistema. Por tanto,
estas cifras son significativas para el sistema. Las que falta el reporte no van a distorsionar las cifras. ¿Cuándo estará la información de pagos y con qué periodicidad se publica? La información de pagos está totalmente publicada. Hoy está a noviembre. Con el subdirector de analítica estamos ya haciendo todos los ajustes para hacer esa actualización esta semana, corte diciembre de 2021. En circular solo cargamos EPS, cajas de compensación, entidades territoriales. Esto va a cambiar y podremos hacer carga de toda nuestra cartera, es decir, policías, IPS, etcétera. La superintendencia lo que está haciendo con este informe es coger lo que ya el sistema tiene reportado. No es competencia de la superintendencia decir si se va a ampliar o no se va a ampliar la circular 030. Recuerden que la competencia es del ministerio y nosotros lo que hacemos es tomar esa información y comparar lo que se pueda comparar. Entonces, por eso en la última parte de la presentación, el filtro se hizo únicamente con EPS contributivo, EPS subsidiado y las que operan los dos regímenes. Bueno, Kevin, David, yo creo que con esto damos por terminado nuestro evento. De nuevo, la Dirección de Innovación y Desarrollo está a total disposición para cualquier inquietud que tengan sobre los informes que hemos reportado. Y pues de nuevo, pues todo el equipo de la superintendencia, muchas gracias a todos por la asistencia, al equipo por este esfuerzo que se hizo para tener mayor transparencia en las cifras del sector, que como sector tengamos mucha mejor información para nuestra toma de decisiones, no de la superintendencia, sino de cada uno de ustedes, de cada actor del sistema, para los gremios que puedan realizar los análisis de sus agremiados, para que sepan en realidad cómo se está comportando esto. Y muchas gracias también a todo el equipo de la superintendencia. Que estén muy bien. Hasta luego.